Un importante sector entre los periodistas y ciertos analistas del Medio Oriente suelen procesar el conflicto entre israelíes y palestinos bajo un prisma problemático e inexacto. Según ellos, se trata de un conflicto provocado por la conquista israelí de territorios palestinos en la Guerra de los 6 Días de 1967. ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué se equivocan? Una de las razones más importantes es que han sido entrenados para explicar conflictos desde una perspectiva materialista. Para ellos, las guerras son siempre por agua, petróleo, tierras o por influencias imperiales. Los palestinos explotan perfectamente dicha matriz materialista y les ofrecen una explicación acorde. El conflicto palestino-israelí es por ocupación, dicen. Otros, los más extremistas, han adoptado como suyo uno de los dogmas de la cleptohistoria palestina. Ellos dicen: en la tierra de Palestina vivía un pueblo milenario, trabajador y pacífico, los palestinos, que fue conquistado y desplazado por seres extraños, llegados desde Europa, los sionistas, personajes que tomaron posesión a la fuerza de una tierra que no les pertenecía, o como mucho, un territorio que habían abandonado y olvidado. Esta falacia histórica se acopla con la de los defensores de otro dogma perverso. Israel es un invento del imperialismo en el Medio Oriente. Los amantes de la cleptohistoria palestina creen que el Estado de Israel es ilegítimo y por lo tanto el proceso de paz debería concluir en un tipo de solución en donde el pueblo judío expíe dichos pecados originales. Si el Estado de Israel es producto del colonialismo imperialista, la solución es la descolonización. Si el pueblo judío no posee derecho alguno sobre la tierra de Israel, ya que el patriarca Abraham, el rey David, Salomón, Jesús o los miembros del Sanedrín eran todos palestinos, entonces deben abandonar la tierra que no les pertenece. No nos centremos en los radicales. Hablemos de aquellos que confunden la naturaleza del conflicto, pero que no rechazan la existencia del Estado de Israel. Un conflicto basado en la conquista y la colonización de un territorio ajeno, como suponen, debería concluir con la retirada de las fuerzas de ocupación. Para los defensores de esta premisa territorial, la retirada israelí de todos los territorios conquistados en 1967 debería provocar la pacificación de la zona. Sin embargo, los defensores de esta tesis no logran explicar las razones por las cuales la desconexión unilateral israelí de la Franja de Gaza en el 2005 no aplacó la violencia palestina, sino que alentó el disparo de miles de cohetes desde la liberada Gaza sobre los poblados civiles israelíes. Tampoco explican por qué la retirada israelí del sur del Líbano en el año 2000 no calmó las ínfulas asesinas de Hezbollah. Llegado a este punto, tampoco pueden procesar, lógicamente, la fundación de la OLP en 1964, la alianza del principal líder árabe palestino, Ahamid al-Husseini, con los nazis, las matanzas de judíos a manos de los árabes en 1920, 21, 29 o del 36 al 39. Todos estos hechos ocurrieron, valga la redundancia, antes de la ocupación israelí durante la guerra de 1967. Evidentemente, el control israelí de estos territorios en disputa no explica el origen del conflicto. Piénselo. Si Israel se retirase totalmente de Judea y Samaria, ¿habría paz? Si la respuesta intuitiva es no, entonces el conflicto no es esencialmente territorial. Como explicaremos en el presente material, israelíes y palestinos se van acercando a una solución territorial del conflicto. El conflicto territorial existe y es importante. Muchos israelíes consideran que renunciar a posesiones territoriales es beneficioso para evitar un Estado binacional o por otras razones geopolíticas. Es decir, considerar que Israel debe o le conviene renunciar a territorios de Judea y Samaria no significa que el conflicto sea fundamentalmente territorial. El conflicto palestino-israelí es de otra naturaleza. Se trata de una disputa de legitimidad, basada en motivaciones de tinte étnico-religioso. Hablamos de dos pueblos que afirman poseer derechos históricos sobre los mismos territorios.
El milenario pueblo judío gestó su identidad religiosa y nacional en la tierra de Israel. Cada rincón de los territorios de Judea y Samaria han testimoniado la extensa y demostrada presencia judía en la región. Parte de los que hoy llamamos árabes palestinos han habitado estos mismos territorios durante generaciones. Muchos más aún arribaron a Israel gracias al trabajo que le ofrecían los sionistas o los británicos que desarrollaron el mandato. Desde 1967, los árabes de Jordania, que quedaron bajo el control israelí en Judea y Samaria, y los árabes egipcios, que vivían en la franja de Gaza, cristalizaron una conciencia nacional propia palestina. El pueblo árabe palestino nació hace poco. Sin embargo, poseen derechos nacionales reconocidos por el mundo y en especial derechos aceptados por una mayoría de la población judía en Israel. Un conflicto de legitimidad tiene dos soluciones posibles. Una solución es que uno de los lados litigantes renuncie a sus derechos o bien que una de las partes sea destruida o eliminada. La segunda solución posible pasa por el reconocimiento de los derechos, o parte de ellos, del enemigo. Es decir, si los palestinos reconociesen que los judíos poseen un derecho legítimo y los judíos hiciesen lo mismo con las exigencias palestinas, entonces podrían llegar ambos a un entendimiento basado en un acordado renunciamiento. Al comprender el palestino-israelí como lo que es, un conflicto de legitimidad, los sucesos históricos comienzan a acomodarse mágicamente. El paso lógico siguiente sería analizar si actualmente existe un reconocimiento mutuo. En la Universidad de Bar-Ilan, en el 2009, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu declaró que aceptaba y adoptaba la creación de un Estado palestino o una solución basada en la premisa de dos estados para dos pueblos. En abril del 2009, la prestigiosa encuestadora Minat Semach informaba que un 78% de los israelíes apoyaba la idea de un Estado palestino. El 45% de los israelíes dijo que la solución de dos estados era esencial y deseable. Otros la aceptaban como una realidad, mientras que el 21% la calificaba de inaceptable. La mayoría del pueblo de Israel reconoce los derechos nacionales de un pueblo relativamente nuevo, los palestinos. Los israelíes se han movido entre un no reconocimiento de la existencia de un pueblo al actual reconocimiento del derecho palestino a un Estado propio. Para la mayoría de los israelíes, el conflicto debería solucionarse a través de renunciamientos territoriales. Para el radicalismo islámico, tan popular entre los palestinos, los judíos no son un pueblo, sino que son una religión que encima es falsa y errada. El Estado de Israel ocupa propiedad santa del Islam, o Waqf al-Islam, y se ubica en la Tierra Santa del Islam, o Dar el-Islam, una región que es propiedad absoluta y única del Islam. Desde la década de los 80, los argumentos y la retórica palestina, especialmente cuando la hacen en árabe, es esencialmente religiosa musulmana. Lamentablemente, el rechazo a reconocer a Israel como cuna nacional del pueblo judío demuestra las verdaderas motivaciones de la continuación del conflicto. Si para la mayoría judía el conflicto es territorial, pero para las autoridades palestinas, si nos guiamos por su retórica, el conflicto es de legitimidad religiosa, entonces la naturaleza del conflicto la impondrá quien agrede y no reconoce, y esos no son los israelíes, son los palestinos.